so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Izuku dejó la moto estacionada y comenzó a subir las escaleras. Mientras Izuku subía las escaleras, él veía estatuas con formas de dragones, tigres, osos, panteras y demás animales, aunque el único animal que faltaba era el lobo. Izuku al llegar a la cima vería una casa típica japonesa con una muralla rodeándola, a lo que Izuku tocó la puerta y esperó a que ésta se abriera. Cuando la puerta se abrió, Izuku pudo ver a un sujeto alto de pelo largo grisáceo. El sujeto tenía una pequeña barba, y lo más destacable en él es que su ojo izquierdo lo tenía cubierto por un parche, señal de que ese ojo no le funcionaba. El sujeto solo vio a Izuku de pies a cabeza. Izuku Midoriya, ¿verdad?, diría el sujeto con una voz grave que asustó un poco a Izuku, aunque este no lo demostraría. Si soy yo, diría Izuku sacando valor de donde no tenía. Vaya, has crecido bastante, Izuku, la última vez que te vi no medías ni el medio metro, diría el sujeto con una sonrisa muy notoria. Me conoce, diría Izuku muy sorprendido por lo dicho por el sujeto frente a él. ¿Cómo no voy a conocer a mi propio nieto?, diría el sujeto sin quitar su sonrisa. Espera, tú eres mi abuelo, pero ¿por qué no sabía de ti?, diría Izuku muy impactado por la noticia que le habían dado así de golpe. Mejor pasa adentro, te contaré todo, diría el sujeto dándole el paso a Izuku, el cual con algo de duda entraría viendo la majestuosidad de la casa que había tras el muro, notando que había varios árboles y flores alrededor de la casa. Izuku entró al interior de la casa, quitándose los zapatos en la entrada como era costumbre, y al entrar vio un cuadro de su padre junto al sujeto de antes sonriéndole a una cámara. En otra foto se veía al sujeto del parche cargando a un bebé de 3 años. Izuku reconoció que el bebé de la foto era él, cuando apenas tenía 3 años de edad, aunque Izuku no reconoció a su abuelo, porque en esa época su abuelo tenía menos canas y aún tenía su otro ojo. Izuku y el sujeto llegaron a la sala, a lo que los dos se sentaron en un sofá que había ahí. Bueno, Izuku, mi nombre es Gao Midoriya, tu abuelo y padre de tu padre, y es normal que no te acuerdes de mí, diría él ahora identificado como Gao. Vaya, abuelo, hace tiempo que no te veo, dime, ¿qué ha sido de tu vida?, diría Izuku con una sonrisa. Lo normal al ser el líder de una mafia como la de nuestra familia, diría Gao impactando a Izuku por la parte de mafia. Izuku, ¿como que mafia de la familia? Abuelo, diría Izuku viendo a su abuelo. Izuku, hay mucho que no sabes sobre nuestra familia y creo que ya tienes la edad suficiente para que conozcas la verdad sobre nuestra familia, diría Gao. ¿Cuál es esa verdad, abuelo?, diría Izuku con mucha seriedad. Mucho antes de la aparición de los quirks o singularidades, los Midoriya éramos conocidos por ser asesinos, ladrones o mercenarios. Cada generación de Midoriya era algo de esos tres. Cuando los Kirk aparecieron, eso no nos limitó, de hecho eso solo hizo sonreír a los Midoriya de esa generación, porque por fin tendrían oponentes dignos. Así inició una nueva era donde el más fuerte sobrevivía. Y los Midoriya no eran nada débiles, demostraron que ellos estaban en la cima de todos, acabaron con cada persona que se les enfrentaba. Los pocos supervivientes de un Midoriya contaban historias de nuestra familia. Un día un Midoriya formó la mafia de los Shinigamis, una mafia donde todos los miembros eran asesinos, ladrones, mercenarios, políticos, abogados y demás, pero en la cima de la mafia siempre hubo un Midoriya. Nadie podía hacerles frente a los miembros de nuestra familia, porque nosotros teníamos una técnica de sangre que se podía decir que podría pasar por un Kirk, pero en realidad es un estilo de pelea único de nuestra familia, diría Gao. ¿Cuál es ese estilo de pelea, abuelo?, preguntaría Izuku viendo a su abuelo. Se le llamó estilo Raijin, es un misterioso y temible puño de asesinato que se transmitió en secreto por nuestra familia durante 1200 años. El arte marcial se enfoca en que sus usuarios se vuelvan uno con todo para lograr un estado de unidad, permitiendo así que sus usuarios se vuelvan como un rayo.
Debido a la constitución física única requerida para usar el estilo Raijin, es un arte marcial que solo puede ser usado por aquellos con sangre de Midoriya, diría Gao. Eso fue lo que pasó entonces, diría Izuku en shock. ¿A qué te refieres con que eso fue lo que pasó? Preguntaría Gao. Bueno, abuelo, hace unos días unos pandilleros me estaban golpeando y de un momento a otro yo me encontraba parado en medio de sus cadáveres, diría Izuku. ¿Lograste usar el estilo Raijin por tu cuenta? Eso es increíble. Dime, Izuku, ¿crees poder volver a usarlo? Diría el abuelo de Izuku con seriedad. La verdad no lo creo, abuelo, aquella vez lo hice inconscientemente, así que creo que no lo lograré otra vez, diría Izuku. Tranquilo, Izuku, tú eres un Midoriya, el estilo Raijin está en tu sangre, solo necesitas despertarlo al completo, diría Gao con una sonrisa. Entréname, abuelo, te lo suplico, diría Izuku suplicantemente. Si aprendes el estilo Raijin te convertirás en el heredero a la mafia Shinigami. Izuku, ¿estás de acuerdo en eso? Diría Gao con seriedad. Sí, abuelo, estoy de acuerdo, pero yo usaré la magia de la familia para el bien, diría Izuku seriamente. Si la usas para el bien, para el mal o para lo que sea, esa será tu decisión, Izuku, pero tranquilo, yo te apoyaré sea cual sea la decisión que tomes, diría Gao mostrando una gran sonrisa. Gracias, abuelo, diría Izuku con una sonrisa igual de grande. Bien, Izuku, descansa, mañana iremos a iniciar tu entrenamiento, diría Gao mientras se levantaba y se iba del lugar. Mientras Izuku mostraba una gran motivación. Yo seré el líder de la familia, pero guiaré a la mafia por el camino del bien, pensaría Izuku. Al día siguiente podemos ver a Izuku, el cual usaba un short deportivo negro, una camiseta sin mangas blanca, no llevaba tenis ni nada en sus pies, de hecho en estos él usaba vendas deportivas al igual que en sus brazos. Izuku y su abuelo actualmente se encontraban en un bosque algo apartado de la casa del abuelo de Izuku. Bien, Izuku, tu entrenamiento constará en 100 lagartijas, 100 sentadillas, 50 abdominales, correr alrededor de 10 kilómetros. Después meditarás bajo esa cascada en donde deberás estar parado al final de la cascada. Por cierto, el agua está muy fría en esta época del año. Luego tendrás que levantar esos 5 troncos que están amarrados entre sí. Tendrás que hacer lagartijas con esos troncos sobre tus hombros durante 1 hora, luego escalarás la cascada. Así es la cascada, en pocas palabras lucharás contra corrientes para llegar a la cima de la cascada. Luego volverás a bajar y aquí abajo practicarás kickboxing golpeando este árbol al cual le amaré varios costales de arena. En la noche tendrás que encender una fogata y realizarás los mismos ejercicios que de día, con la diferencia que de noche todo está completamente oscuro, lo que dificultará correr los 10 kilómetros. El agua de la cascada se pone aún más fría de que está en el día y escalar la cascada será más peligroso por la temperatura del agua y por la oscuridad de la noche, diría Gao. Mientras que Izuku se encontraba con cara de no creer lo que acababa de escuchar. ¿Y cuando comeré, beberé o dormiré?, diría Izuku muy sorprendido. Cuando logres dominar el estilo Raijin podrás comer, beber y dormir, hasta entonces tienes prohibido realizar una de esas cosas, diría Gao con mucha seriedad. Voy a morir aquí, diría Izuku decaído. Tranquilo, ningún Midoriya ha muerto en este entrenamiento, estarás bien, diría Gao. ¿Y cuánto tardaron en lograr controlar el estilo Raijin?, diría Izuku. Alrededor de 2 semanas, forzándose a ellos mismos a no morir en el proceso. Veamos cuánto tardas tú, Izuku, diría Gao con seriedad, mientras se comenzaba a ir del bosque, dejando atrás a un Izuku muy sorprendido. Izuku en eso no sabía si lo que le estaba pasando era real, un sueño o solo una mala broma, pero sin más, comenzó a realizar cada entrenamiento que le puso su abuelo. Izuku al terminar con los ejercicios físicos, entró en el pequeño lago notando que el agua no le llegaba ni a las rodillas, pero aún así sintió como el agua estaba muy fría, pero aún así caminó hasta posicionarse debajo de la cascada, sintiendo la fuerte agua cayendo sobre él. Izuku solo juntó sus manos en una señal de meditación mientras cerraba los ojos para poder meditar y poder ignorar la fuerte presión del agua que quería causar que Izuku cayera, y más que el agua estaba muy fría. Izuku solo
ignoró eso y se puso a meditar. Izuku estuvo meditando alrededor de una hora, pero en el proceso sintió como sus piernas le empezaban a fallar por el cansancio y por la presión del agua que estaba cayendo sobre él. Al terminar, Izuku salió del pequeño lago, sintiendo como es que al salir del mismo, quería caer rendido, pero él no se iba a rendir tan fácil, a lo que se acercó a los troncos que estaban en el lugar atados entre sí para que no se separaran. Izuku los sostuvo empezando a cargarlos, sintiendo como es los dos pesaban mucho, pero al poder levantarlos sintió como sus piernas comenzaban a temblar y querer ceder por el peso de los troncos, pero él no se rendía. Izuku, con un rostro lleno de motivación, comenzó a realizar las sentadillas pedidas por su abuelo durante toda una hora, a lo que al terminar dejó caer los troncos escuchándose un retumbar algo pequeño. Y en ese momento Izuku cayó arrodillado en el suelo, colocando sus manos al frente para no caer incontinente. Izuku solo vio la tierra a la cual comenzaron a caer gotas de sudor. La visión de Izuku le comenzaba a fallar, pero él solo sacudió la cabeza para negarse a ceder. Izuku en eso se levantó y comenzó a correr en línea recta. Él corrió alrededor de una hora, cayendo en varias ocasiones porque sus piernas estaban en el límite, pero aún así Izuku ignoró el dolor en sus piernas y siguió corriendo. Izuku regresó al lago con algunas heridas en su cuerpo, y a la vez había juntado algo de leña para hacer una fogata. Izuku hizo la fogata y al haberla hecho, volvió a entrar en el lago para empezar a escalar la cascada. Izuku solo escaló la cascada, pero en varias ocasiones la presión del agua ocasionaron que Izuku cayera chocando contra el agua del lago, pero aún así Izuku nunca cedió y seguía intentando escalar la cascada. Izuku tardó 2 horas y media en subir la cascada, sufriendo varias caídas, pero al estar en la cima, soltó un potente grito para después dejarse caer al lago. Izuku para este momento dejó de sentir dolor en las piernas. De hecho, él ya no sentía las piernas ni los brazos, pero aún así siguió con la última parte del entrenamiento, la cual era practicar kickboxing, golpeando y pateando un árbol en el cual Gao había puesto unos costales de arena. Al terminar de golpear los costales ya había caído la noche, pero Izuku no tendría descanso, a lo que comenzó a hacer los ejercicios físicos, pero ahora se le dificultaban mucho más que cuando comenzó, debido a que sus brazos y piernas ya habían llegado a su límite. Izuku ahora tardó en terminar los ejercicios físicos alrededor de 1 hora y media, mientras que cuando empezó tardó solo 50 minutos. En cuanto terminó los ejercicios físicos, Izuku volvió a ponerse debajo de la cascada. Izuku comenzó a meditar, pero en esta ocasión una de sus piernas cedió, a lo que Izuku ahora estaba meditando con una pierna arrodillada, mientras que apretaba los dientes, pero aún sí siguió meditando. Después de 1 hora volvió a cargar los troncos, pero ahora con una mayor dificultad, y mientras cargaba los troncos una de sus piernas cedió cayendo de rodillas, pero Izuku solo apretó los dientes y se puso de pie con los troncos a sus espaldas. Al estar parado, Izuku comenzó a hacer sentadillas por 1 hora, aunque mientras seguía con el entrenamiento sus piernas se encontraban tambaleándose. Al final Izuku dejó caer los troncos y comenzó a correr, o bueno, intentó correr lo mejor que podía. Aunque en varias ocasiones Izuku cayó al suelo, pero aún así él se volvía a poner de pie, mientras sangre salía de las heridas que él se hacía al caer, y al no tener zapatos las vendas deportivas de sus pies se comenzaban a manchar de sangre. Izuku, después de regresar al lago, se metió a este mientras que el agua se manchaba de sangre, pero aún así Izuku comenzó a escalar la cascada sintiendo como sus brazos no podían más, pero aún así logró subir la cascada después de haberse caído en varias ocasiones lastimándose varias veces, y al llegar a la cima se volvió a dejar caer lastimándose un poco las piernas, pero aún así hizo la última parte del entrenamiento, golpeando y pateando el árbol con los costales de arena. 9 días después podemos ver a un Izuku acabado, con heridas y moretones en todo su cuerpo, mientras que se veían varias heridas y moretones en todo su cuerpo. Izuku hubiera muerto de deshidratación si no fuera porque cuando subía a la cascada, algo de agua entraba en su boca. Actualmente el lugar donde entrenaba Izuku era distinto,
Ahora se podían ver manchas de sangre secas en varias partes del lugar, así como en los costales de arena que estaban atados al árbol. Actualmente podemos ver a Izuku terminando de subir la cascada muy cansado y exhausto. Izuku, al subir por completo la cascada, la fatiga en su cuerpo disminuiría el paso de oxígeno a su cerebro, lo que ocasionaría alucinaciones visuales y auditivas, acercándolo peligrosamente a la muerte. Las ilusiones que él veía eran todos sus antiguos compañeros insultándolo, diciéndole que él era solo un maldito traidor, que él jamás debió haber nacido. Al final apareció la figura de All Might, la cual se paró frente a Izuku. Tú solo eres una maldita escoria que jamás tuvo que haber existido. Me arrepiento de haberte conocido y de haber pensado que serías un gran héroe, fue lo que dijo la visión de All Might, mientras que Izuku, por su cansancio y fatiga, no aguantó más, y sus piernas cedieron, ocasionando que Izuku comenzara a caer por la cascada, solo que a diferencia de las últimas veces, Izuku se encontraba cayendo de cabeza a una muerte segura. Pero justo al dar su último respiro, la energía de su espíritu crecería a niveles inimaginables, mientras que la silueta de su madre aparecía en su mente, y por alguna razón junto a su madre había más siluetas oscuras que poco a poco se iban mostrando. Mina, Agakure, Nezu, Snipe y varios otros héroes profesionales más eran las siluetas que aparecieron, y en eso la silueta de su abuelo aparecería al frente. No te rindas y demuéstrales a todo lo que es ser un Midoriya, diría Gao. Bueno, la silueta o visión del sujeto. Y poco a poco, su cuerpo empezó a desintegrarse, hasta desvanecerse en la eterna oscuridad metafóricamente. Izuku en eso abriría los ojos, los cuales ahora eran blancos y rayos salían de ellos, al igual que todo su cuerpo era cubierto de rayos. Y en media caída Izuku desapareció asemejando a un relámpago. Izuku solo aparecería parado a unos metros del lago. Izuku en eso soltaría un potente grito de victoria al aire, resonando por todo el bosque. Después de terminar de gritar, Izuku caería al frente inconsciente mientras que los rayos desaparecían. El sonido de Izuku cayendo resonó por todo el lugar, mientras que en eso aparecería Gao como si de un relámpago se tratase, y vio a Izuku en el suelo. Gao había visto todo desde que Izuku comenzó a caer desde la cascada a una muerte segura hasta como este era envuelto en rayos y desaparecía, apareciendo a unos metros del lago, y también vio cuando soltó el grito y cuando cayó inconsciente. Finalmente lo lograste, Izuku, la fuerza del relámpago yace dentro de ti. Y eso significa que ha llegado el momento de dejar en tus manos el futuro de nuestra familia. Úsalo bien, pero no lo olvides, Izuku. Ser tan veloz como el relámpago no es suficiente, debes volverte el relámpago mismo, diría Gao. En cuanto él dijo eso, cargó al chico y lo comenzó a llegar a su casa para poder sanar las heridas del chico y para que éste pudiera descansar el tiempo que fuera necesario.